Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con el capítulo 6, que lleva por título Trabajo, Energía, y vamos a ver también aquí el principio de conservación de la energía. Entonces, en este capítulo vamos a definir los conceptos de trabajo y energía, que son bastante útiles para estudiar el movimiento de los cuerpos, sobre todo cuando actúan fuerzas externas variables o fuerzas que no son constantes, ¿ya? Si la fuerza no es constante, la aceleración tampoco va a ser constante. Es decir, que nosotros no podríamos utilizar las ecuaciones de cinemática o de movimiento rectilíneo uniformemente que hemos visto en el capítulo 4, ¿ya? Entonces, necesariamente si nosotros tenemos el movimiento de un cuerpo que está afectado por la acción de una fuerza externa variable, entonces sí o sí tendríamos que aplicar el cálculo integral para resolver los problemas que involucren la segunda ley de Newton, ¿ya? Bueno, entonces, como ejemplos de fuerzas variables tenemos la fuerza gravitacional o el peso de los cuerpos y todas las fuerzas elásticas que sobre todo intervienen cuando comprimimos o estiramos muebles, muelles o resortes, ¿ya? Vamos a ver el concepto de trabajo. Bueno, para cambiar la posición de un cuerpo, para comprimir o estirar un resorte o para levantar un objeto a una determinada altura, se debe realizar un trabajo. Entonces, dentro del campo de la física, el trabajo tiene un concepto muy diferente. Siempre que nosotros tenemos que vencer la resistencia de algo o la oposición de algo para cambiar el estado de un cuerpo, tenemos que efectuar un trabajo. Ahora, solamente habrá trabajo si es que el cuerpo tiene desplazamiento sobre la línea de acción de la fuerza, ¿ya? Si el desplazamiento no se produce sobre la línea de acción de la fuerza, entonces no habrá trabajo. Vamos a definir más adelante cómo se encuentra el trabajo cuando actúa una fuerza variable y cuando actúa una fuerza constante. En cuanto al concepto de energía, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. La energía se encuentra almacenada en los cuerpos, en los sistemas. Entonces, mientras más energía tenga un cuerpo, tenga un sistema, mayor va a ser la posibilidad de realizar un trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, les decía, en primer lugar, el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿ya? Aquí en esta pequeña figura tenemos un bloque que se desplaza hacia la derecha bajo la acción de una fuerza constante. Si la fuerza se encuentra sobre la misma línea de acción del desplazamiento y en este caso tienen el mismo sentido, entonces el trabajo se define directamente por el producto de la fuerza y el desplazamiento. Recordemos que la fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector, ¿ya? Pero en este caso, el desplazamiento es igual a la distancia. Por lo tanto, el trabajo es simplemente fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento, ¿ya? Veamos ahora cómo se calcula el trabajo cuando la fuerza no se encuentra sobre la misma línea de acción del desplazamiento. En esta figura tenemos un bloque también que se desplaza de izquierda a derecha una distancia d, ¿ya? Bajo la acción de una fuerza F que forma un ángulo θ con la horizontal o con el desplazamiento. Entonces, en este caso, la fuerza que efectúa trabajo es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y esa componente es F coseno de θ. Entonces, el trabajo efectuado por esta fuerza será igual a la componente F coseno de θ por D. Pero si ustedes recuerdan el capítulo 2 de vectores, nosotros habíamos visto hay dos tipos de producto vectorial. Uno que se llamaba producto escalar y otro producto vectorial, ¿no? Bueno,
Si recordamos la definición del producto escalar, entonces el producto escalar de los vectores f por d no era nada más que igual a que a la magnitud del vector f por la magnitud del vector d por el coseno del ángulo que forma. ¿Ya? Entonces, a partir de esta definición, nosotros podemos indicar que el trabajo es una magnitud escalar. ¿Ya? ¿Por qué es escalar? Porque resulta de un producto escalar de dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. También recuerden que hemos utilizado el punto para representar el producto escalar. Entonces, el trabajo es igual al producto escalar f punto d. ¿Pero a qué era igual ese producto escalar? Era igual a la magnitud, era igual al producto de la magnitud de los dos vectores, en este caso f por d, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, de una manera general, el trabajo siempre va a estar definido por esta expresión, ¿ya? F de coseno de tita. Entonces, depende mucho del ángulo. Por lo tanto, vamos a ver nosotros qué es lo que ocurre cuando graficamos la fuerza en función del desplazamiento. En esta figura, en el eje vertical o en el eje Y, estamos representando la fuerza. Y en el eje horizontal estamos representando el desplazamiento. Consideremos que el desplazamiento desde x1 hasta x2 lo produce una fuerza constante Fx. ¿Ya? Entonces, también se puede demostrar que el área de este cuadrado o el área debajo de esta gráfica es igual al trabajo. Si nosotros queremos calcular el área de este cuadrado, será igual a la base por la altura. La base es x2 menos x1 y la altura es fx, que representa la fuerza constante. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos una gráfica de la fuerza en función de x o en función del desplazamiento, el área debajo de la gráfica limitada por x1 y x2 siempre va a ser igual al trabajo. Por eso aquí escribimos área igual al trabajo. ¿Ya? Bueno, les decía que el trabajo depende del ángulo que forman los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Por lo tanto, en física el trabajo puede ser positivo, negativo o puede ser nulo. ¿Cuándo el trabajo va a ser positivo? Cuando la fuerza y el vector desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, entonces el ángulo que forma F con D es 0 grados y el coseno de 0 siempre es 1. Por lo tanto, vamos a tener un trabajo positivo que va a ser simplemente F por D. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un trabajo negativo? Cuando la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento. En este caso estoy representando aquí, fíjense, la fuerza actúa hacia la izquierda y el desplazamiento es hacia la derecha. Entonces el ángulo que forma F con D o D con F es 180 grados. Y el coseno de 180 grados siempre es menos 1. Por lo tanto, el trabajo que hace una fuerza que tiene sentido contrario al vector de desplazamiento siempre va a ser negativo. Y en este caso va a ser igual a menos F por D. ¿Cuándo tendremos un trabajo nulo o un trabajo cero? Cuando la fuerza que actúa sobre el cuerpo es perpendicular al vector de desplazamiento o forma un ángulo de 90 grados, entonces el trabajo va a ser cero. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es cero. Entonces, todas las fuerzas perpendiculares o normales al vector de desplazamiento no efectúan ningún tipo de trabajo. ¿Ya? Ahora, la fuerza de rozamiento siempre realiza un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento siempre tiene sentido contrario al desplazamiento. Entonces, el ángulo que se forma es
es 180 grados y coseno de 180 es -1. Entonces vamos a escribir que el trabajo que hace una fuerza de rozamiento es igual a menos la fuerza de rozamiento por la distancia o el vector desplazamiento. La fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Si el cuerpo está apoyado sobre una superficie horizontal, la normal es igual al peso mg. Entonces el trabajo que hace una fuerza de rozamiento va a ser igual a menos nu mg por d, donde g es la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Ahora, el trabajo que hace una fuerza gravitacional para elevar un cuerpo a una determinada altura también es negativo. Consideremos que nosotros queremos subir un cuerpo por este plano inclinado sin rozamiento. Entonces, la altura real que hay desde A hasta B es h. Entonces, el desplazamiento es hacia arriba, positivo. ¿Ya? La fuerza gravitacional no es nada más que el peso del cuerpo. Entonces, el trabajo que realiza este peso siempre va a ser negativo porque tiene sentido opuesto al desplazamiento que es vertical hacia arriba. Entonces, el trabajo que hace el peso es igual a menos mg por h. Piensen que depende solamente de h. ¿Por qué? Porque mg son constantes. Las unidades del trabajo en el sistema internacional o MKS, la unidad del trabajo es el julio, que resulta de multiplicar el newton por el metro. Entonces, un newton por un metro es el julio, que lo representamos con la letra mayúscula J, que en inglés se dice joule, ¿no? En el sistema CGS, la unidad de fuerza es la DINA y la unidad de desplazamiento de distancia es centímetro. La unidad del trabajo es el area. En el sistema inglés tenemos libra-fuerza pie. Bueno, siempre las unidades del trabajo van a ser unidades de fuerza por unidades de distancia. Entonces podemos expresar en cualquier sistema o podemos convertir a cualquier tipo de unidad de acuerdo a las condiciones del problema. Vamos a ver ahora el trabajo realizado por una fuerza variable. En muchas aplicaciones, el trabajo lo realiza una fuerza que varía en magnitud o dirección, o en algunos casos puede variar al mismo tiempo de magnitud y de dirección durante el desplazamiento de un cuerpo. Veamos un ejemplo de una fuerza variable. ¿Ya? Si nosotros queremos estirar lentamente un resorte, la fuerza aumenta gradualmente a medida que el resorte se alarga. En este caso, si yo tengo un resorte que está sujeto en el lado izquierdo, y si yo quiero estirar el resorte, por decir unos 5 centímetros, yo lo aplico una fuerza de 20 newtons hacia la izquierda. Pero si yo quiero estirar el resorte unos 10 centímetros, la fuerza también tengo que aumentar. ¿Por qué? Porque no voy a conseguir el mismo estiramiento con la misma fuerza. Entonces, en este caso, se trata de una fuerza variable que aumenta a medida que nosotros queremos estirar el resorte. En el caso particular de este resorte que se encuentra horizontalmente, la fuerza solamente varía de magnitud, no así de dirección. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos estirando con una fuerza horizontal hacia la izquierda. Consideremos que este automóvil se mueve de izquierda a derecha bajo la acción de una fuerza variable. ¿Ya? Entonces, consideremos el movimiento en un eje de coordenadas X y Y. Y aquí la intersección de los dos ejes es el origen. Entonces, este automóvil se mueve bajo la acción de una fuerza variable. Cuando actúa una fuerza F1, ¿ya? Se encuentra a una distancia X1. Y si nosotros aumentamos la fuerza a un valor de F2, el auto se encuentra a una distancia X2 del origen. ¿Ya? Y si queremos que siga avanzando, tenemos que seguir aumentando esta fuerza. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de esta fuerza variable, vamos a tener así una curva. Esta curva amarilla
representa una fuerza variable. En este caso, es una fuerza arbitraria, ¿ya? Entonces yo trazo un eje de coordenadas X y Y, pero en el eje Y yo represento la fuerza variable y en el eje X represento el desplazamiento, ¿ya? Entonces, esta fuerza variable, fíjense, aumenta de F1 a F4. Luego, más o menos, se mantiene constante hasta F6. De ahí disminuye hasta F9 y otra vez permanece constante, ¿ya? Entonces, nosotros hace rato habíamos definido que el área debajo de la curva de una representación gráfica de la fuerza en función de X era igual al trabajo. Entonces, si el área es igual al trabajo, nosotros al calcular esta área tendríamos que encontrar el trabajo, pero no tenemos una fórmula matemática para calcular esta área porque no es una figura conocida, no es un cuadrado, no es un rectángulo. Entonces, no hay una fórmula para calcular el área. Entonces, nosotros podríamos aproximar el cálculo del área dividiendo en rectángulos de un espesor delta X. Entonces, el área del primer rectángulo será delta X por F1, ¿no ve? El área del segundo rectángulo será delta X por F2. Pero si el área del primer rectángulo es igual a F1 por delta X, el trabajo también en este primer rectángulo será F1 por delta X. El trabajo en el segundo rectángulo será igual al área del segundo rectángulo, que será F2 por delta X. Si nosotros hacemos esto, podemos encontrar el área de una manera aproximada. No diremos exacta porque aquí en la parte superior o debajo de, encima de cada rectángulo, debajo de la gráfica, quedan estos pequeños triángulos rojos, fíjense. Entonces, el área que yo calcule no va a ser tan representativa, es decir, no voy a obtener yo un valor exacto o aproximado al área real. Yo podría mejorar, digamos, el cálculo del área si divido los rectángulos en espacios más pequeños. Es decir, yo disminuyo el delta X de tal manera que yo puedo duplicar o triplicar el número de rectángulos, el área va a tener un valor mucho más aproximado al valor verdadero. Pero seguimos despreciando estos pequeños triangulitos de arriba, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos el área de cada rectángulo, estamos encontrando el trabajo de cada rectángulo. El trabajo total será igual al área total. Y el área total será igual al área del primer rectángulo, que es F1 por delta X, más el área del segundo rectángulo, que es F2 por delta X, más el área del tercer rectángulo, que será F3 por delta X, y más Fn por delta X. Es decir, tendríamos que dividir en 500, en 1000, en 2000, en 100.000 rectángulos para tener un valor aproximadamente de la área. Pero a medida que nosotros vamos disminuyendo el espesor del rectángulo, es decir, cuando nosotros aumentamos los rectángulos o los segmentos, entonces el tamaño de cada uno de ellos se va a hacer muy pequeño. Es decir, que el espesor delta X, cada vez este valor de delta X se va a aproximar a cero. Entonces, si ese valor de delta X se aproxima a cero, entonces tendremos que recurrir al cálculo diferencial integral. Por lo tanto, cuando nos encontremos en el límite, esa función se va a convertir en la integral y por lo tanto el área o el trabajo, cuando actúa una fuerza variable, tendremos que determinarlo aplicando el cálculo integral. Entonces tendremos que efectuar una integral de f de x, desde un valor de x1 hasta un valor de x2. Entonces, de una manera física y general, definimos al trabajo como la integral de f de x, donde dx es un diferencial de x, desde los límites inferior x1 a un límite superior x2. Esta ecuación lo vamos a utilizar cuando tenemos una fuerza que varía solamente en magnitud. Pero si nosotros tenemos una fuerza que varía en magnitud y en dirección, entonces tenemos que trabajar con la componente en la dirección del movimiento.
y esa componente de la fuerza en la dirección del movimiento es F coseno de tita. Entonces, en este caso, el trabajo será igual a la integral de F coseno de tita por dx desde x1 hasta x2. Bueno, vamos a pasar a ver ahora la relación que existe entre el trabajo y la energía cinética. Entonces, aquí estamos introduciendo un nuevo concepto de energía que recibe el nombre de energía cinética, que está relacionada con la velocidad de un cuerpo. Decimos que un cuerpo tiene energía cinética cuando se mueve a una determinada velocidad, ¿ya? Entonces, el trabajo realizado por una fuerza externa se relaciona con los cambios o con la variación de la velocidad. Nosotros en esta figura vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un bloque de masa M se mueve hacia la derecha bajo la acción de una fuerza resultante constante F, ¿ya? Entonces, F es una fuerza resultante y constante. Entonces, vamos a considerar que el bloque se desplaza una distancia D. Y también vamos a considerar que B sub 1 es la velocidad inicial y B sub 2 es la velocidad final. Para nosotros el subíndice 1 significa el estado inicial y el subíndice 2 significa el estado final. Entonces B1 es la velocidad inicial y B2 es la velocidad final. Entonces, si es que esta fuerza es constante, la aceleración también va a ser constante. Entonces podemos nosotros relacionarlo con la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, esta fuerza será igual a la masa por la aceleración. Pero vamos a considerar que este bloque, ¿ya?, se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Y como tiene aceleración constante, podemos utilizar las ecuaciones de cinemática, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia o por el desplazamiento. Si de esta segunda ecuación despejamos la aceleración, será igual a la velocidad 2 al cuadrado menos v1 al cuadrado sobre 2d. Ahora, esta ecuación lo vamos a sustituir aquí en la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton va a ser F igual a M por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2D. Ahora, la distancia D lo llevamos a multiplicar al lado izquierdo a la fuerza. Entonces, en el lado izquierdo tenemos el producto de la fuerza resultante por la distancia. El trabajo que efectúa esta fuerza resultante también recibe el nombre de trabajo neto o trabajo total, que siempre será igual a la fuerza resultante por el desplazamiento. En el lado derecho vamos a separarlo en dos términos. 1/2 de mv2 al cuadrado menos 1/2 de mv1 al cuadrado, ¿ya? 1/2 de m por la velocidad al cuadrado representa la energía cinética de un cuerpo. Entonces, 1/2 de mv2 al cuadrado será la energía cinética final y 1/2 de mv1 al cuadrado será la energía cinética inicial. Entonces, definimos a la energía cinética como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Siempre que un cuerpo tenga masa y velocidad, va a tener energía cinética. Entonces, esta ecuación, analizando nuevamente, me indica que el trabajo que hace una fuerza resultante, que es igual a F por D, siempre será igual a ¿qué? Al cambio o variación de la energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta ecuación recibe el nombre de teorema de trabajo y energía. En realidad hay 2 o 3 formas de expresar el teorema de trabajo y energía. Esta es la más utilizada y la más sencilla, ¿ya? Entonces, podemos nosotros representar a la energía cinética simplemente con la letra E mayúscula y una C, un subíndice C.
Entonces, SF será la energía cinética final y SI será la energía cinética inicial. Entonces, el trabajo es igual al cambio o variación de la energía cinética. Ahora, hemos visto que en el sistema internacional las unidades del trabajo es el julio. Para la energía cinética también es el julio. Entonces, las unidades de la energía cinética son iguales a las unidades del trabajo. Vamos a ver ahora otro tipo de energía que recibe el nombre de energía potencial gravitacional, ¿ya? Entonces, cuando una fuerza gravitacional actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, la fuerza gravitacional realiza un trabajo. Vamos a ver ahora que el trabajo que realiza una fuerza gravitacional depende solamente de la posición inicial y de la posición final. Entonces, el trabajo gravitacional lo produce una fuerza gravitacional. Y para nosotros una fuerza gravitacional no es nada más que el peso del cuerpo. Entonces, el peso del cuerpo es la fuerza gravitacional. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí nosotros un cuerpo que se encuentra a una altura y⁻₴ respecto a un nivel de referencia, que puede ser el piso, puede ser el suelo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de energía potencial gravitacional, siempre tenemos que tomar un nivel de referencia. ¿Por qué? Porque esa energía depende de la posición, depende de la altura que se encuentre el cuerpo, ¿ya? Entonces, consideremos, le decía, que este cuerpo se encuentra a una altura y⁻₴, ¿ya? Y nosotros queremos elevarlo hasta una altura y⁻², ¿ya? Entonces, para elevar un cuerpo o para subir un cuerpo, nosotros tenemos que aplicar una fuerza resultante hacia arriba. Entonces, en este caso, esta fuerza P es una fuerza resultante hacia arriba, que es la que va a subir al bloque desde el punto y⁻₁ hasta el punto y⁻². Pero cuando actúa esta fuerza P, también actúa otra fuerza hacia abajo, que es el peso del cuerpo. Esta fuerza, que es el peso del cuerpo, para nosotros recibe el nombre de fuerza gravitacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el trabajo que hace esta fuerza gravitacional. Luego vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza P y el trabajo total será igual al trabajo que hace la fuerza gravitacional más el trabajo que hace la fuerza P, ¿ya? Entonces, el trabajo es una fuerza que siempre, la fuerza gravitacional siempre tiene sentido hacia abajo. Es decir, el peso de un cuerpo siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, si este cuerpo se desplaza hacia arriba, el peso o la fuerza gravitacional tiene sentido contrario, al desplazamiento, al movimiento. Por lo tanto, el trabajo que hace una fuerza gravitacional o el peso del cuerpo siempre va a ser negativo, ¿ya? Entonces, el trabajo que se requiere para subir el cuerpo desde y⁻₁ hasta y⁻² será menos el peso, que es la fuerza gravitacional, por y⁻² menos y⁻₁, porque la distancia real de y⁻₁ a y⁻² será y⁻² menos y⁻₁, ¿ya? Pero el peso de un cuerpo es igual a mg. Entonces escribimos menos mg y⁻² menos y⁻₁. Si nosotros multiplicamos mg por y⁻² y mg por y⁻₁, vamos a tener que el trabajo que hace la fuerza gravitacional será igual a menos mg y⁻² menos mg y⁻₁, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo que hace una fuerza gravitacional. Como pueden ver, depende de la posición, depende del valor y⁻² y depende del valor y⁻₁, ¿ya? Ahora, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por la posición y recibe el nombre de energía potencial gravitacional. Entonces, cuando el bloque se encuentra aquí en el medio, su altura respecto al nivel de referencia es y. Entonces, la energía potencial gravitacional a la altura y
será mg por y. Ahora, este término mg-y2 representa la energía potencial gravitacional final y este otro término mg-y1 representa la energía potencial gravitacional inicial. Entonces, el trabajo que hace una fuerza gravitacional que es negativo será igual a ¿qué? A la energía potencial gravitacional final menos la energía gravitacional potencial inicial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a representar con W' el trabajo que hace esta fuerza P. ¿Ya? Les dije que primero nos vamos a ocupar del trabajo que hace la fuerza gravitacional. Ahora nos vamos a ocupar del trabajo que hace la fuerza P. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza P tiene el mismo sentido que el desplazamiento que es hacia arriba. Entonces, W' representa el trabajo que hace la fuerza P. Entonces, el trabajo total siempre será igual a la suma del trabajo que hacen todas las fuerzas que intervienen en el cuerpo. Entonces, en este caso tenemos dos fuerzas, la fuerza P y el peso del cuerpo, o la fuerza gravitacional. Entonces, el trabajo total será igual al trabajo que hace la fuerza gravitacional, que está dada por esta expresión, ¿ya? Más el trabajo que hace, en este caso, la fuerza P, que lo estamos representando por W'. Ahora, de acuerdo al teorema de trabajo y energía, este trabajo total es igual al cambio variación de la energía cinética. Entonces, W' es el trabajo que hace la fuerza P y mg-y2 menos mg-y1 es el trabajo que hace la fuerza gravitacional. Entonces, esto será igual a ¿qué? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, todo este término que está entre paréntesis, mg-y2 menos mg-y1, que es negativo, lo llevamos al lado derecho. Entonces, vamos a tener que el trabajo que hace la fuerza PW' es igual al cambio variación de la energía cinética más el cambio variación de la energía potencial elástica. Ahora, en esta última ecuación vamos a agrupar la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final, en este primer paréntesis. En este segundo paréntesis vamos a agrupar la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. Entonces vamos a decir que el trabajo que hace la fuerza PW' es igual a ¿qué? A la energía final menos la energía inicial. Pero, ¿qué representa la suma de estos dos términos? La suma de estos dos términos representa la energía mecánica final. Por lo tanto, si yo sumo un medio de mv2 al cuadrado más mg-y2, entonces estoy sumando la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final. Y la suma de esas dos energías representa la energía mecánica total final. La suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial también representa la energía mecánica total. Ahora, ¿cuándo se cumplirá el principio de conservación de la energía? El principio de conservación de la energía se cumple solamente si la única fuerza que actúa sobre el sistema o sobre el cuerpo es la fuerza gravitacional. Entonces, si solamente actúa la fuerza gravitacional, no actuaría la fuerza P y por lo tanto W' va a ser igual a cero. ¿Ya? Si W' es igual a cero, entonces este término va al lado izquierdo o este va al lado derecho. Si vamos a tener que la energía mecánica total final es igual a la energía mecánica total inicial. ¿Ya? Entonces, esta última ecuación recibe el nombre de principio de conservación de la energía mecánica. ¿Cuándo se cumple? Cuando solamente actúa la fuerza gravitacional. Vamos a ver ahora el tercer tipo de energía, que recibe el nombre de energía potencial elástica. La energía potencial elástica
está asociada cuando nosotros estiramos o comprimimos un resorte. Entonces, aquí en la figura tenemos un resorte que está sujeto en el lado izquierdo y en el lado derecho fijamos un bloque de masa M. Entonces, si el bloque avanza a una distancia X hacia la derecha, el resorte se va a estirar la misma distancia, ¿ya? Entonces, si el bloque avanza X a la derecha, el resorte también se estira una distancia X. Cuando nosotros estiramos un resorte, en este caso con esta fuerza P, en el interior del resorte actúa una fuerza elástica que recibe el nombre de fuerza restauradora o fuerza recuperadora, que trata de llevarlo al resorte a su longitud original. Esta es una fuerza interna, ¿ya? Repito que es una fuerza elástica y que recibe el nombre de fuerza restauradora. ¿Por qué restauradora o recuperadora? Porque trata de llevar al resorte a su longitud original, ¿ya? Ahora, esta fuerza es proporcional a X, ¿ya? Hay una ley que recibe el nombre de ley de Hooke que nos dice que la fuerza es igual a K por X, ¿ya? A esta ecuación se lo coloca un signo menos por delante. ¿Por qué? Porque si el cuerpo se desplaza hacia la derecha, es decir, X es positiva, la fuerza actúa hacia la izquierda. Y por lo tanto, para darle sentido a que la fuerza tiene sentido contrario, se debe introducir aquí un signo menos, que en este caso no lo estamos colocando, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos un cuerpo en el que están actuando dos fuerzas. La fuerza P, que es una fuerza externa que nosotros ejercemos sobre el bloque para estirar el resorte hacia la derecha. Y F es la fuerza elástica. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es calcular el trabajo que hace esa fuerza elástica. Entonces, la energía potencial elástica, que lo vamos a representar con la letra U mayúscula, la energía potencial elástica que se requiere para estirar o comprimir un resorte, una distancia X, es igual a menos 1/2 K por X al cuadrado, donde X recibe el nombre de elongación del resorte, que no es nada más el estiramiento o la compresión que sufre el resorte. Y K es una constante de recuperación del resorte, cuyo valor se lo tiene que dar o se lo determina a través de tablas, ¿ya? Ahora, para un estiramiento del resorte desde un valor de X1 hasta un valor de X2, el trabajo realizado por esta fuerza recuperadora o restauradora, que lo vamos a representar con WEL, significa el trabajo de la fuerza elástica. Entonces, siempre va a ser igual a la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. Pero la energía potencial elástica final es 1/2 kx2 al cuadrado. Y la energía potencial elástica inicial es menos 1/2 kx1 al cuadrado. Entonces, este menos por este menos se hace más, ¿ya? En mucho, siempre esta energía va presidida del signo menos, ¿ya? Entonces, si aquí multiplicamos menos por menos es más, entonces podemos escribir 1/2 de kx1 al cuadrado menos 1/2 de kx2 al cuadrado. Entonces, el trabajo que hace la fuerza elástica es igual a la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final. O podemos colocar aquí el signo menos y decir que el trabajo que hace la fuerza elástica es igual a menos o es negativo, es menos igual al cambio variación de la energía potencial elástica, ¿ya? Ahora, vamos a ver ahora el trabajo que hace la fuerza P que aplicamos para estirar el resorte. Entonces, otra vez el trabajo que hace la fuerza P lo vamos a representar con la letra W'. Entonces, W' es el trabajo que realiza la fuerza P. Nuevamente, si aplicamos el teorema del trabajo y energía, vamos a escribir que el trabajo total será igual al trabajo que hace la fuerza P más el trabajo que hace la fuerza elástica.
Y de acuerdo al teorema del trabajo de energía, ese trabajo total es igual al cambio, variación de la energía cinética, ¿ya? Entonces, W' ya más el trabajo elástico, pero el trabajo elástico es menos 1/2 de kx2 al cuadrado menos 1/2 kx1 al cuadrado. Entonces, esto será igual a ¿qué? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ya? Entonces, como todo este término que está entre paréntesis negativo, lo llevamos al lado derecho. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P, es decir, W', será igual a ¿qué? A la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial elástica. Nuevamente, en esta última ecuación, agrupamos nosotros la energía cinética final más la energía potencial elástica final. Y en este segundo paréntesis, la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. Ahora, cada uno de estos paréntesis representa la energía mecánica total. Entonces, el primer paréntesis representa la energía mecánica total final y el segundo paréntesis representa la energía mecánica total inicial, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se va a cumplir nuevamente el principio de conservación de la energía mecánica? Cuando W' sea cero. ¿Y cuándo va a ser W' cero? Cuando no actúe la fuerza P. Es decir, cuando solamente actúan las fuerzas elásticas, entonces se cumple el principio de conservación de la energía. Entonces, si W' es cero, entonces vamos a tener que la energía mecánica total inicial es igual a la energía mecánica total final. En este caso, fíjense, la energía mecánica está dada por la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. En el anterior principio, la energía mecánica total estaba dada por la energía cinética y la energía potencial gravitacional, ¿ya? Ahora, en muchos sistemas y en muchos cuerpos y en muchos problemas que tengamos que resolver en este capítulo, vamos a tener presentes los tres tipos de energía, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos presentes los tres tipos de energía, la energía mecánica total va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial más la energía elástica, siempre y cuando tengamos los tres tipos de energía. Si solamente tenemos dos tipos de energía, es decir, si no tenemos un resorte, no hay energía potencial elástica. La energía potencial elástica solamente aparece cuando tenemos un resorte. Entonces, si no hay resorte, la energía mecánica total simplemente va a ser igual a ¿qué? A la energía cinética más la potencial gravitacional. O si no hay movimiento, ¿ya? Y si no hay resorte, entonces la energía mecánica total simplemente va a ser mgh, ¿no? Entonces, en muchos casos, la energía puede estar dada solamente por cinética, potencial gravitacional o potencial elástica, ¿no? Vamos a ver ahora el concepto de fuerzas conservativas y el concepto de fuerzas disipativas. El trabajo realizado por una fuerza gravitacional es independiente de la trayectoria o del camino recorrido. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza gravitacional solamente depende del valor inicial y del valor final de la energía potencial gravitacional, ¿ya? Si sobre un cuerpo o sobre un sistema solamente actúa la fuerza gravitacional, la energía mecánica total se mantiene constante. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, ¿ya? Entonces, la fuerza gravitacional, que para nosotros es el peso del cuerpo, entonces el peso del cuerpo y las fuerzas elásticas reciben el nombre de fuerzas conservativas. Cuando actúan estas fuerzas, siempre se cumple el principio de conservación de la energía. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas disipativas? El trabajo que realiza una fuerza de rozamiento depende de la trayectoria o depende del camino recorrido. Mientras mayor sea la trayectoria, mayor va a ser el trabajo que produce la fuerza de rozamiento.
Entonces, cuando actúan fuerzas de rozamiento, no se conserva la energía mecánica, es decir, no se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Qué significa eso? Significa que las fuerzas de rozamiento son fuerzas no conservativas o fuerzas disipativas. ¿Por qué? Porque no conservan ya la energía, más bien lo transforman en otro tipo de energía que recibe el nombre de calor, que vamos a ver mucho más adelante. ¿Ya? Bueno, en la última parte tenemos el concepto y definición de potencia. ¿Ya? La potencia se define como la rapidez de efectuar un trabajo. Mientras nosotros efectuemos un trabajo en el menor tiempo posible, nuestra potencia va a ser mucho mayor. Entonces, la potencia media, que lo vamos a representar con la P mayúscula y una rayita encima, entonces la potencia media se define como el trabajo desarrollado entre el tiempo transcurrido. Entonces, la potencia media será igual a un trabajo final menos un trabajo inicial o directamente delta W sobre un tiempo final menos un tiempo inicial o delta T. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos el trabajo desarrollado y el tiempo transcurrido, podemos determinar la potencia media. ¿Ya? Ahora, para determinar la potencia instantánea, entonces aplicamos límites a la potencia media. Entonces, cada vez de que el tiempo sea pequeño, delta W también va a ser pequeño. Cuando delta T se acerque a cero, bueno, vamos a alcanzar el límite de la función. Y por lo tanto, la ecuación se va a convertir ¿en qué? En la derivada. En este caso, entonces, definimos a la potencia instantánea como la derivada del trabajo entre el tiempo. dW sobre dt es diferencial del trabajo sobre diferencial del tiempo. ¿No? Entonces, esta ya es una ecuación diferencial que para resolverlo hay que integrar, ¿no? El diferencial dW será igual a la potencia por dt. Veamos las unidades de la potencia. En el sistema internacional, la unidad de la potencia es el julio sobre segundo. ¿Ya? Un julio sobre segundo recibe el nombre de watts, ¿ya? Que se lo abrevia simplemente con la letra mayúscula W, watt. Pero también se utiliza el kilowatt, que es igual a 1000 watts. ¿Ya? En el sistema inglés, la unidad de potencia es la libra pie sobre segundo. ¿Ya? La libra pie o pie libra por segundo. Que normalmente esta unidad recibe el nombre de caballo de vapor o horsepower en el inglés, ¿no? Que se lo representa simplemente por HP. En las tablas de conversión de unidades, ¿ya? Se encuentran las relaciones para convertir de kilowatts a HP o de HP a pie libra por segundo, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, finalmente, cuando nosotros tenemos un bloque que se mueve con una fuerza constante y una velocidad constante y se desplaza a una distancia d, entonces podemos relacionar la potencia con la velocidad mediante la siguiente expresión. Entonces, el trabajo que realiza esta fuerza va a ser positivo y va a ser simplemente FD. ¿Por qué? Porque F y D tienen la misma dirección y sentido. Hemos definido a la potencia como trabajo sobre tiempo, pero el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, si el cuerpo se mueve con velocidad constante, esa velocidad va a ser igual a D sobre T. ¿No ve? Y por lo tanto, podemos calcular la potencia multiplicando la fuerza por la velocidad. Esto se da solamente en algunos casos particulares. Bueno, hasta aquí prácticamente está terminado todo el capítulo 6, ¿ya? Sin embargo, yo me he permitido incluir una partecita más que está relacionada con las máquinas simples, ¿ya? No entra esto al examen, tampoco les voy a preguntar, no vamos a hacer problemas de máquinas simples, simplemente lo vamos a dar o lo vamos a ver como una cultura general, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las máquinas simples nosotros lo utilizamos todos los días en nuestra casa, en el taller, qué sé yo, en el mercado, en la construcción. Bueno, entonces esas máquinas simples que nosotros lo utilizamos cada día son dispositivos que nos facilitan a nosotros ya el trabajo.
¿Por qué? Porque nos permiten disminuir el valor de una fuerza o disminuir el trabajo o el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, esto yo solamente les pido que le den una pasadita que está en el final del texto, ¿ya? Hablando del texto, bueno, después les voy a comunicar, ¿ya? Entonces, como ejemplos de máquinas simples tenemos las palancas, las poleas, el plano inclinado, el torno y el tornillo, ¿ya? Las palancas se basan en el principio de momentos o torques y existen diferentes tipos, ¿eh? Entonces, un alicate, una tenaza, un rompenueces, un martillo son palancas, ¿ya? Es decir, son instrumentos que nosotros lo utilizamos para facilitar la fuerza, ¿no? Una carretilla, por ejemplo. Yo una carretilla puedo cargar 5 o 6 bolsas de cemento con mucha facilidad, ¿no ven? Entonces, aquí también bien tenemos que hay en los parques infantiles, que se, donde esto llaman sub y baja, ¿no ve? Entonces, si nosotros, digamos, desviamos el eje o el punto de giro, un niño podría elevarlo a un gordo, ¿no ve? Como aquí, como por ejemplo, digamos, la palanca consiste en una barra o varilla rígida, ¿no ve? Que se hace girar sobre un punto de apoyo. Entonces, aquí tenemos una piedra que debe pesar por decirte 1 tonelada, pero una persona lo puede elevar. ¿Cómo lo puede elevar? Con esta palanca. ¿Por qué? Porque él hace una fuerza pequeña, pero su brazo de palanca es muy grande. Entonces, el momento es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Entonces, si el brazo de palanca es largo, entonces el torque que va a producir también va a ser grande. ¿No ven? Bueno, entonces hay varios ejemplos de palancas que lo utilizamos. Las tijeras, por ejemplo, que utilizamos para cortar tela o para lo que sea, todas utilizan el principio de torques o de momento, ¿ya? Luego tenemos aquí una polea fija, ¿ya? Que se utiliza en el campo de la construcción para elevar cuerpos, en albañería, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la combinación más sencilla, ¿ya? De una palanca móvil y una palanca, perdón, de una polea móvil y una polea fija. Aquí tenemos la polea fija y aquí la polea móvil. Entonces, si yo quiero levantar un peso de 60 kilos, yo con hacer una fuerza de 30 kilos lo puedo levantar, ¿ya? Si nosotros colocamos aquí una cuerda y luego esa cuerda pasa por esta segunda polea fija y nosotros sostenemos de aquí con la mano, ¿ya? Entonces, estos 60 kilos se dividen, ¿no? 30 aquí en el lado izquierdo y 30 aquí en el lado derecho. Entonces, ya sabemos que esta tensión es igual a 2 veces esta tensión. Y por lo tanto, aquí va a haber 30 y aquí va a haber 30. Y esos 30 se transmiten a través de esta polea fija. Entonces, nosotros jalamos con una fuerza de 30 y elevamos. Si nosotros instalamos 2 poleas móviles y 2 poleas fijas, entonces tengo que hacer aquí una fuerza simplemente de 15 kilos para levantar los 60, ¿no? El plano inclinado, así rapidito. El plano inclinado también nos facilita a nosotros cargar, ¿ya? A una carrocería o subir cuerpos a una plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Que si yo tengo, digamos, una caja muy grande, entonces difícilmente yo lo voy a subir a esta altura H aquí arriba. Entonces, ¿qué agarro? Coloco una tabla y lo empujo y de esa manera se lo sube con mucha facilidad. O caso contrario, me subo arriba y lo jalo con una cuerda. También voy a conseguir dependiendo del plano, ¿no? Desde luego, mientras mayor sea la pendiente, más esfuerzo voy a hacer. Entonces hago un plano con una pendiente muy pequeña de tal manera que yo pueda jalar, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, si yo tengo, digamos, un turrilo, en este caso, digamos, una barrica llena de vino, entonces yo no lo voy a cargar al hombro para subirlo a la carrocería, pero puedo colocar una tabla y lo puedo hacer girar, ¿no? Entonces, el plano inclinado también es una herramienta que nos facilita a nosotros para disminuir el esfuerzo. Luego tenemos el torno, ¿ya? El torno era utilizado para levantar materiales, para sacar agua de los pozos, etcétera, etcétera, ¿no? Los tornillos, ¿no? También el tornillo se lo utiliza para levantar material. Incluso Arquímedes ha inventado un tornillo sin fin para sacar agua de los pozos, ¿ya? Este tornillo de Arquímedes tenía más o menos unos 30 metros de longitud. Entonces se hacía girar aquí y el agua empezaba a subir, ¿ya? Entonces facilitaba sacar agua de los pozos.
Es el tornillo más sencillo que nosotros lo conocemos nosotros, tornillo rosca derecha, que tiene su tuerca, ¿no? Que tiene mucha utilidad. ¿Ya? Este tornillo nos facilita unir piezas, sujetar, qué sé yo, ¿no? Y también tenemos aquí el tornillo sin fin. Hay muchos equipos como por ejemplo las máquinas moledoras que utilizan el tornillo sin fin. Es un tornillo que da vueltas y da vueltas y nunca se termina, ¿no ven? Algunos elevadores de automóviles antiguos también funcionaban con este tornillo, con una varilla grande, larga, que nosotros hacíamos girar para elevar y cambiar la llanta antes de que aparezcan las gatas hidráulicas, ¿no ve? Bueno, cualquier otra cosita ustedes lo pueden complementar en el texto, está bastante extenso. Ahí les digo la definición, el concepto, el funcionamiento de cada máquina simple, y hay un ejemplito, cómo se calcula el torque, cómo se calcula la fuerza, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, con eso damos por terminado este capítulo 6 y la próxima clase ya vamos a arrancar con los problemas, ¿ya? Entonces aquí voy a parar la grabación para que ustedes puedan habilitar su micrófono y hacer alguna